día negro para las bolsas mundiales y las criptomonedas. Bitcoin pierde el 66% de su valor. Así es, el día de hoy la Bolsa de Valores de Nueva York ha sufrido una impresionante caída de alrededor del 4%, esto luego que se dieran a conocer los datos macroeconómicos de Estados Unidos y se confirmara que la inflación, lejos de disminuir, esta tiende a aumentar, alcanzando una cifra récord del 8,6%. Y si a eso le sumamos que la economía estadounidense se contrajo en el primer trimestre del año un 1,5%, se entiende el porqué de esta caída estrepitosa de la Bolsa de Valores de Nueva York. Caída que arrastró con ella a prácticamente el resto de las bolsas del mundo. Ante este panorama se teme un nuevo aumento de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, así como de prácticamente el resto de los bancos centrales del mundo. Esto con el fin de atajar el crecimiento de la inflación. Sin embargo, estas medidas también traerán como resultado una mayor contracción económica y una recesión. De ahí el porqué de esta caída de las bolsas de valores del mundo. De este modo se confirma que la economía estadounidense ha entrado en un auténtico bear market, o lo que es lo mismo, en un mercado bajista. Un bear market es un mercado que tiene tendencia bajista, es decir, que sufre una caída del precio sostenida en el tiempo. En este sentido, un bear market es lo opuesto a un bull market, que es un mercado con tendencia alcista. Esto, por supuesto, es muy grave, pues si tomamos en cuenta que la inflación en Estados Unidos es la más alta en 41 años, y si a eso le sumamos la aparente explosión de la burbuja de las cripto, tenemos un cóctel explosivo que probablemente ha comenzado a reventar. Porque sucede que el día de hoy, al momento de escribir esta nota, el Bitcoin ha caído hasta los $22,666 por unidad, una caída de más del 66% desde su máximo histórico. Porque recordemos que el miércoles 20 de octubre del año de 2021 la criptomoneda alcanzó su máximo histórico que fue de $66,000. Debido a esta brutal caída en el valor del Bitcoin, es que algunas plataformas de intercambio de criptomonedas han decidido suspender las transacciones con Bitcoin, lo que se podría calificar de un corralito en toda regla. De esta manera tenemos que uno de los mayores exchange, Binance, ha suspendido el retiro de sus Bitcoins a sus clientes. Asimismo, otra empresa, Celsius Network, también ha paralizado los retiros de Bitcoin. Estas acciones de los exchanges tienen el objetivo de detener la caída en el precio del Bitcoin. Sin embargo, lo único que han hecho es acelerar el proceso, porque al momento de darse a conocer estas medidas, el Bitcoin cotizaba por arriba de los $23,000, pero, como lo repito, en estos momentos ha caído por debajo de los $22,700, pero inclusive durante el día llegó a estar por debajo de los $21,000. Me dan lástima a esas personas ilusas, o demasiado avariciosas, que invirtieron todos sus ahorros, si eso se le puede llamar inversión, en el Bitcoin, justo cuando la criptomoneda rondaba los $66,000 por unidad. Porque, si fue el caso, ya han perdido más del 66% de sus ahorros. Y entre más se tarden en vender, las pérdidas serán mayores. En este medio siempre advertimos que no se debía invertir cantidades grandes en las criptomonedas, o al menos no un porcentaje grande de tus ahorros, pues podía pasar lo que ya está pasando. Asimismo, advertimos que debían estar muy atentos a las variaciones en el precio del Bitcoin, y que una vez que pareciera que el colapso había comenzado, había que vender inmediatamente. Y si esta pérdida del 66% en el valor del Bitcoin no es un desplome, entonces no sé qué otra cosa podría ser.
Claramente es un desplome y muy probablemente estemos ante su total implosión. Pues, como desde el principio lo advertí, en realidad su valor es cero, y eventualmente llegará a valer precisamente eso, cero. Pero este colapso de las criptomonedas arrastrará con él al resto de los activos financieros. Bueno, en realidad ni el Bitcoin, ni ninguna otra criptomoneda, son un activo verdadero, pero como sea, su colapso arrastrará con él al resto de los activos financieros. ¿O será al revés? Que el colapso de los verdaderos activos arrastró con él a las criptomonedas, empezando por el Bitcoin. Un activo financiero es un instrumento financiero que otorga a su comprador el derecho a recibir ingresos futuros por parte del vendedor, como, por ejemplo, el mismo dinero. Pero en este caso estaríamos hablando de las acciones y bonos soberanos, así como de los bonos corporativos, que es básicamente lo que se negocia en las bolsas de valores. Si las acciones pierden valor es porque hay incertidumbre ante una mala situación macroeconómica y, por lo tanto, se duda de la solvencia de las empresas y estados para poder cumplir con sus compromisos financieros. Y eso es precisamente lo que está pasando a día de hoy. Una total incertidumbre. Situación que derrumba los precios de las acciones, y, sobre todo, de aquellos instrumentos, o activos, que son de un dudoso valor, tal como es el valor de las criptomonedas, pues, en realidad, el valor de estas es cero. Es cero porque no hay nada detrás que las respalde, absolutamente nada. Es más, ni siquiera se conoce a los creadores del Bitcoin. Nadie sabe quiénes son. Y si nadie sabe quién, o quiénes son, los creadores del Bitcoin, es porque no querían que nadie lo supiera. ¿Y por qué no querían que se conociera su identidad? Pues simple, porque están vendiendo humo, están vendiendo nada. Y la suma de nada, sigue siendo nada. Por lo tanto, su valor sigue siendo cero. Y ese es el verdadero valor del Bitcoin, pero muchos tarde se dieron cuenta. La bolsa de valores cae en medio de los temores de una gran recesión. Dow Jones, Nasdaq y S&P 500 continúan con su racha negativa. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos continuaron su caída el lunes, en medio de las crecientes expectativas de aumentos significativos de las tasas por parte de la Reserva Federal y un consenso emergente de los economistas de que el país estaba entrando en una recesión. El promedio industrial Dow Jones cerró en 30.516 puntos para una caída de casi 900 puntos, o 2,79% desde la apertura de la mañana. En un momento, poco antes del cierre, el índice de valores de primera línea bajó más de 1.000 puntos. El Nasdaq Composite recibió una paliza similar, cerrando en 10.809 puntos y cayendo 530 puntos, o un 4,68%. Una historia similar se estaba desarrollando en el S&P 500, que cerró en 3.749 puntos, o 3,88% menos el lunes. Los gráficos del año hasta la fecha muestran que los tres están casi en caída libre desde el miércoles pasado. La caída de los mercados estadounidenses comenzó en mayo, después de que la Reserva Federal anunciara que elevaría la tasa de interés clave en 50 puntos básicos y comenzaría a vender activos para combatir la inflación galopante. Para el 22 de mayo, las acciones ya tenían su racha de pérdidas más larga desde la de 1932 que desencadenó la Gran Depresión.
Los principales economistas ahora predicen una recesión para fin de año, a medida que los precios de la gasolina se disparan y la confianza del consumidor se desploma. El viernes, el indicador de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan mostró 50,2 puntos, un mínimo histórico. Mientras tanto, el precio de la gasolina en la bomba alcanzó el promedio nacional de $5 el galón el sábado, un máximo histórico.